Hola, Rodrigo Orozco, ¿qué tal? Buenos días, Ana, muchas gracias. Pues bienvenido a Salud es Más, que es un espacio de Sur donde hablamos de salud y de bienestar. Y hoy vamos a hablar contigo, que eres jefe de ginecología y obstetricia de Quirón Salud Málaga y eres además el presidente que te han nombrado hace poco de la Sociedad Malagueña de Obstetricia y de Ginecología. Efectivamente, Ana. Bueno, pues vamos a hablar contigo de partos, de diagnóstico prenatal y empieza contándonos cuáles son los principales riesgos en un parto hoy en día. Bueno, pues prácticamente los mismos que lo han sido siempre, ¿no? Es decir, cuando una mujer llega al paritorio, pues ¿qué queremos? Queremos que tanto la mujer como el niño pues se vayan a casa totalmente sanos, y además en los últimos años hemos incluido una pieza más, y es que la experiencia con la que vivan el parto pues que sea una experiencia satisfactoria, ¿no? ¿Riesgos que tenemos? Muchísimos. De hecho, es el momento de mayor riesgo de todo el embarazo. Tú fíjate que durante los controles que vamos haciendo, pues se hacen muchas ecografías analíticas y demás para vigilar diferentes ítems y cosas que puedan pasar, pero es en el momento del parto donde más cosas pueden pasar. Desde la hemorragia puerperal, que tal vez es el riesgo más importante al que nos enfrentamos, es un sangrado una vez que ha nacido el niño y que ha salido la placenta, pues que nos cueste controlarlo un poquito más de lo normal, hasta pues una no progresión del parto, una distocia del descenso, que eso es cuando ya ha alcanzado la dilatación completa y ya tiene que nacer el niño, pues que no consiga entrar en el canal del parto y que no termine de bajar. En esos casos pues tenemos que actuar, hacer una cesárea de urgencia, un parto instrumentado o bueno, utilizar una serie de recursos que tenemos pues para solucionar esas situaciones. ¿Y cuál han sido las mejoras en los partos que ha habido, las más importantes en tu opinión en los últimos años? Pues mira, esto que dices es muy interesante. Hace aproximadamente 10-15 años entró el concepto de la simulación en obstetricia y en medicina. ¿Qué es esto? Pues ensayar escenarios reales sin pacientes, es decir, con maniquís, con diferentes simuladores, con pacientes figurados, pues simular estas situaciones de emergencia que se pueden dar, ¿de acuerdo? Tanto de sangrado puerperal, a día de hoy tenemos nuevos fármacos que ayudan a lograr una contractilidad del útero suficientemente aceptable para evitar esos sangrados que se pueden producir, o dispositivos mecánicos que ayudan a controlarlo. De igual forma, con la simulación obstétrica, pues somos capaces de practicar escenarios reales en un medio controlado, del tipo distocia de hombros, cuando el bebé se encaja al salir, los hombros, partos de nalgas, partos dificultosos o extracciones dificultosas en cesárea. Todo eso nos ha ayudado mucho. Hablábamos antes también de la experiencia en el parto, ¿no? Tal vez este sea el avance más importante desde mi punto de vista en los últimos también 10-15 años de la obstetricia. Como sabemos, pues pasamos de una obstetricia donde se ha atendido de una forma muy buena desde el punto de vista médico, lo que es la atención al parto y al puerperio, pero ahora añadimos esa experiencia, es decir, que el momento del parto se ha vivido como un momento de especial atención y de especial interés y de especial cariño pues para la madre y para su bebé. Que se sienta más protagonista, ¿no? Por ejemplo. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. A día de hoy tratamos de hacer, y si no lo hacemos pues nos equivocamos a veces, tratamos de hacer lo que tú has dicho, ¿no? Protagonistas a las mujeres y a sus parejas pues, del momento del parto, que sean capaces de tomar decisiones siempre con el ambiente de seguridad que te ofrece pues, un hospital y un centro sanitario. Ahora que ha subido y cada vez sube más la edad de la maternidad, ¿qué se considera una gestante de alto riesgo? Esta pregunta es muy interesante, Ana, porque fíjate que hace tan solo 20 años, a partir de los 35-40 años, ya se consideraba que la mujer que se quedaba embarazada podía tener un riesgo asociado al embarazo. A día de hoy la edad media está subiendo para lograr el primer embarazo. De hecho, está ahora mismo muy cercana a los 35 años. ¿Vale? Entonces, ¿Del primero? Sí, efectivamente, del primero. No es lógico que pues, la media sea considerado, ¿no?, una situación de alto riesgo. Entonces esta edad ha subido. Hasta hace poco se contemplaba los 40 años y esta edad yo creo que irá subiendo paulatinamente hasta los 42-45. Pero realmente con los avances de la medicina, del diagnóstico prenatal y de la medicina materno-fetal, pues la edad no es tanto un factor limitante para considerar a una mujer de alto riesgo, sino como otras situaciones que ocurren alrededor del embarazo, como puede ser la aparición de una diabetes gestacional que también aumenta con la edad, la obesidad, que cada vez tenemos población que es más obesa, que tiene un índice de masa corporal más alto, las enfermedades hipertensivas del embarazo y luego bueno, pues otro espectro de comorbilidades que se llaman, es decir, de cosas que pueden pasar alrededor del embarazo. Ya la edad no es un factor tan limitante. Una de las tendencias que hay ahora, que antes se paría en casa porque no había más remedio muchas veces, pero ahora también pues es una de las tendencias que existen. ¿Es seguro parir en casa y si es seguro en qué condiciones, si es que es seguro en algunas? Pues mira, esta pregunta es interesante también y complicada de responder.
En un embarazo normal, estamos efectivamente. a priori normal, que luego se puede complicar a última hora, ya lo sabemos. El parto domiciliario en España no es seguro, ¿vale? Y esto es algo taxativo. ¿Por qué? Porque el Sistema Nacional de Salud, tanto público como privado, no está preparado para asumir un parto domiciliario. En países como el Reino Unido, por ejemplo, que tiene unas tasas de parto domiciliario más altas, probablemente sí sea un ejemplo de lo que es un parto domiciliario seguro, en el que el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido sí que está interesado por este tipo de partos, ¿vale? Hace poco, hace tan solo un año, salió una publicación en el American Journal of Obstetrics and Gynecology, es una revista americana, pues de las más importantes dentro de la materia, que indicaba que el parto domiciliario puede ser una opción segura siempre y cuando se cumplieran unos criterios de seguridad, tanto por parte de los profesionales que estaban atendiendo el parto, como por las características del embarazo que se tratara. Es decir, mujer que hubiera tenido más de un bebé, con un peso fetal estimado por debajo de los 3,5 kilos, 4 kilos de peso, que tuviera una estática, una posición fetal adecuada en la pelvis, que el parto se iniciara de forma espontánea con contracciones regulares, que se realizara una auscultación fetal de una forma rutinaria, registrando en un documento cómo iba evolucionando el parto, y uno de los datos más importantes es que se encontrara a una distancia corta de un hospital y que se establecieran los requisitos para, en caso de urgencia, poder realizar un traslado urgente en menos de 3 minutos desde la casa donde se estuviera haciendo el parto al hospital. Tiene que ser vecina del hospital. Pues prácticamente. Hay algunas estrategias que se han hecho en algunos hospitales, sobre todo en Madrid y en la zona de Levante, donde pues, se han conseguido formar casas de parto muy cerquita de los hospitales para favorecer ese traslado. ¿Qué tal vez sea, y esto es una opinión personal, qué tal vez sea lo más correcto, lo más adecuado? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es volver a crear o reformular cómo son nuestros paritorios, ¿vale? Los paritorios de los hospitales españoles, y hablo de la sanidad pública como de la sanidad privada, tienen que darse una vuelta. No deben de ser ambientes donde se vea un ambiente quirúrgico, por así decirlo. Tienen que ser espacios pues, que sean amigables, que sean cercanos a la paciente, que la paciente se siente confortable, que no se sienta como invadida por lo que es la estructura hospitalaria, pero que tengamos pues, los recursos de accesibilidad de un quirófano inmediatamente al lado o en el mismo sitio de convertir el espacio para poder tomar una actitud urgente que garantice la seguridad tanto de la madre como del bebé. La epidural ahora se ha generalizado. No sé si sigue habiendo algún prejuicio por considerarlo como algo poco natural, ahora que se busca tanto lo natural, y me gustaría que nos dijera si hay algún motivo médico por el que no sea menos recomendable que un parto sin epidural. Bien. La epidural es una técnica anestésica del control del dolor intraparto. Igual que existe la analgesia epidural, existen otras alternativas que la gran mayoría de hospitales también la tienen, como son la analgesia intravenosa, la inhalación de gas, que es el conocido como gas de la risa, que también te produce de forma inmediata un alivio de la sensación del dolor. Existen otras técnicas anestésicas como la inyección de suero en el rombo de Michaelis, etcétera, etcétera. Tenemos una amplitud enorme de técnicas para ayudar a controlar el dolor en el parto. ¿Por qué la epidural es la que más se ha estandarizado? Bueno, porque sabemos que es de las que mejor controla el dolor en el parto y que una vez que ha empezado el periodo activo de parto, esto es cuando la mujer alcanza los 3-4 centímetros y el cuello lo ha borrado, no tiene por qué demorar la aparición de las contracciones ni demorar el momento del parto. Es decir, una anestesia epidural adecuadamente puesta y en el momento adecuadamente puesta no tiene por qué retrasar ni demorar el parto. En relación a la epidural, existe una nueva forma o una nueva variante de la epidural, que es la walking epidural, que con la misma técnica y usando menos dosis de analgesia permite a la paciente poder deambular, poder moverse, no tiene por qué quedar postrada en una camilla, ¿no? Y esto pues sí que es una cosa que se está empezando a usar cada vez más, porque te permite sentir el parto de una forma más natural. Vamos a hablar un poco también de diagnóstico prenatal. Cuéntanos cuáles son las pruebas más importantes de diagnóstico prenatal que se hacen hoy a una embarazada y qué enfermedades detectan. Pues mira, el Sistema Nacional de Salud y el protocolo establecido para el control del embarazo por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la SEGO, lo deja muy bien claro. Hay 3 momentos del embarazo que son tremendamente importantes. El primero es en torno a semana 12 de embarazo, donde se realiza una ecografía que, conjunto a una analítica con unos biomarcadores, unos marcadores bioquímicos, somos capaces de establecer, en primer lugar, el riesgo de que el bebé pueda tener algún tipo de problema cromosómico, principalmente el síndrome de Down, que es el que mayor tasa de detección tenemos, y luego también empezamos a ver en esa ecografía de semana 12 algunas posibles malformaciones que pueda traer el bebé.
Posteriormente, el segundo momento más importante y tal vez sea el más relevante de todo el embarazo es la ecografía morfológica, que se realiza en torno a la semana 20 del embarazo. En esta ecografía se hace un estudio muy detallado de toda la anatomía, de toda la morfología del bebé, desde la cabeza a los pies, revisando que se presentan todos los órganos, que están adquiriendo el nivel de madurez suficiente y que están funcionando de una forma adecuada. Son especialmente relevantes en este momento el estudio del corazón y el estudio del cerebro del bebé. Y posteriormente, en torno a semana 34-36, se realiza la tercera ecografía más importante del embarazo, en la que volvemos a revisar una vez más toda esta morfología por si ha aparecido alguna alteración en estas últimas semanas del embarazo que sea predecible antes del parto, y luego para comprobar que el crecimiento es adecuado para el sexo del bebé. ¿Y cuáles son las enfermedades más importantes o más habituales que se detectan dentro de las que son graves o que se pueden tratar? Pues mira, habitualmente lo que más detectamos por ecografía son las alteraciones del crecimiento. Cada vez nos encontramos más pues, bebés que no crecen lo que deberían, que no crecen lo que deberían para el momento del embarazo. Pues mira, precisamente esto se correlaciona con una de las primeras preguntas. La edad influye mucho. La aparición de patologías durante el embarazo, como las enfermedades hipertensivas del embarazo. Existe un espectro de enfermedades que se asocian a una insuficiencia placentaria. Sabemos que muchos de los factores que nos encontramos con nuestras mujeres embarazadas a día de hoy ayudan a que la placenta no se desarrolle de una forma adecuada. Por lo cual, cuando el bebé empieza a exigir un poco más de esa placenta, que son en la última semana del embarazo, aparecen enfermedades hipertensivas del embarazo, crecimientos intrauterinos restringidos y pues, problemas que pueden afectar tanto a la mamá como al futuro bebé. ¿Eso ocurriría incluso con una criogenización de óvulos? Alguien que hubiese congelado su óvulo, pero el resto, digamos, del aparato reproductor no es tan joven como ese óvulo. Efectivamente. Dentro del útero se produce el intercambio gaseoso entre el bebé y la madre a través de unas arterias de la placenta que se llaman arterias espirales que profundizan dentro de ese útero. Cuando falla ese intercambio gaseoso, cuando empieza a no hacerse una placentación adecuada, es cuando pueden aparecer todo este tipo de enfermedades que nos tienen que hacer pues, tomar alguna conducta para garantizar el bienestar materno y fetal, como puede ser pues, adelantar el parto, realizar una serie de controles más específicos o unas analíticas con marcadores angiogénicos mucho más avanzados pues, que nos van a indicar cuándo y cómo tenemos que manejar ese embarazo. Sí, me estabas hablando de esa enfermedad, te he interrumpido y no sé si tenías más enfermedades que contarme que se detectan y que suelen ser Sí, por supuesto. habituales. A nivel de ecografía con el diagnóstico prenatal, pues enfermedades que detectamos, la más frecuente es la alteración a nivel de los riñones. Hay una patología que es la retención de líquido en los riñones, la hidronefrosis fetal, que es muy frecuente detectarla aproximadamente en un 30% de los fetos varones. Pero poder detectar, pues lo que te he dicho, prácticamente en cualquier órgano podemos detectar patología, sobre todo en lo que es la morfología, es decir, cómo se han formado, con una posibilidad de detección superior al 90%, desde alteraciones cardíacas, diafragmáticas, digestivas, en el eje lumbar, la espina bífida es una de las más conocidas, o en el propio desarrollo neurológico o el labio leporino, que también vemos mucha patología de este tipo. ¿Y cuáles son las patologías graves que aún no se pueden detectar con las técnicas que hay ahora mismo de diagnóstico prenatal? Pues mira, las patologías funcionales o las adquiridas con el neurodesarrollo son las que a día de hoy todavía no somos capaces de llegar. Por ejemplo, enfermedades mentales o psiquiátricas como puede ser un autismo, enfermedades del desarrollo posteriormente cuando ya el bebé nace, ¿no? Y empieza a desarrollarse, a crecer, de todo ese desarrollo intelectual, a día de hoy todavía no son detectables porque no se deben a alteraciones morfológicas en la propia anatomía del órgano, sino a alteraciones funcionales que la técnica ecográfica todavía no llega a detectarlas. Hay mujeres que viven como un fracaso que su parto sea por cesárea o no poder dar el pecho. ¿Realmente es tan importante para la vida de ese futuro bebé? Bueno, ese bebé, no futuro bebé. Pues mira, yo se lo suelo decir a las madres que vienen a mi consulta y yo creo que es el mensaje que hay que transmitir. La cesárea es una alternativa a cuando el parto vaginal no es posible, no realmente. Y hay diferentes situaciones que además están muy bien establecidas por el Ministerio de Sanidad que nos dicen pues, que el parto vaginal no es posible, como pueden ser pues, que un bebé venga con algún problema de crecimiento asociado a una alteración del flujo placentario, que la dilatación del parto no esté progresando adecuadamente, que exista una sospecha de pérdida del bienestar fetal intrauterino que nos haga tener que tomar una medida urgente, que la posición del bebé dentro del útero no sea la adecuada, etcétera, etcétera. La cesárea nunca es un fracaso cuando la cesárea se hace siguiendo unos criterios médicos estrictos y adecuados que garanticen la salud de la madre y del bebé.
la cesárea es siempre una alternativa cuando el parto vaginal no es posible. Y la madre va a ser igual de madre, tenga su parto por cesárea o tenga su parto por parto. ¿Y no va a afectar a la salud de ese futuro bebé de forma tan importante, no? No, no tiene por qué. Se sabe que cuando la cesárea se realiza dentro de los criterios adecuadamente establecidos y estipulados, no tiene por qué afectar a la salud del bebé. Lo que sí que tenemos que tener claro es que lo conocido como cesárea a demanda o cesárea porque sí, o cesárea pues fuera de estos criterios que además están muy claramente establecidos y son fácilmente accesibles para todo el mundo, pues eso es una práctica que no deberíamos hacer o en la que no deberíamos incurrir, porque la vía natural del parto, la vía fisiológica y la vía más adecuada es siempre el parto vaginal. ¿Cuáles son las cosas que suelen preocupar mucho a las mujeres por tu experiencia en el embarazo y que realmente no son tan importantes, y cuáles son las que les cuesta más trabajo cumplir y sí son importantes? Pues mira, una de las cosas más importantes es que si se puede comer jamón o no en el embarazo. Eso es lo que les preocupa Eso es mucho. lo más importante. Eso se pregunta siempre. Sí, vamos a ver, las preguntas más frecuentes tienen que ver sobre todo al principio del embarazo con la alimentación. Un mensaje muy resumido, pues para que quepa en la entrevista, es que se deben de comer alimentos siempre que estén cocinados, ¿vale? Alimentos que vengan de una fuente segura, frutas y verduras muy bien lavadas y si puede ser peladas mejor, todos los lácteos o derivados de la leche que sean de leche pasteurizada, y ante la pregunta del jamón... Jamón, chorizo y embutidos varios, ¿no? Vamos sobre todo al jamón. El jamón, entre comillas, si es bueno, sí. Es decir, hay un estudio del Instituto Andaluz de Seguridad Alimentaria que nos dice que si tiene más de 18 meses de curación no hay restos posibles de toxoplasma. La toxoplasmosis adquirida, aguda, es lo que más se tiene miedo en el embarazo, precisamente en relación a la toma de alimentos crudos. Pues si el jamón tiene más de 18 meses de curación, se debe poder comer sin ningún tipo de problema. Y luego de las cosas que les cuesta más trabajo cumplir y que sí son importantes, ¿cuál sería? Pues mira, seguimos con la alimentación y hablamos sobre todo de los hidratos de carbono y los dulces, ¿vale? Es decir, sabemos que en el embarazo se tienen unos requisitos metabólicos aumentados, es decir, la madre necesita comer no el doble, porque eso es una falsa creencia, pero sí un poquito más pues, para nutrirse ella adecuadamente y también para nutrir al feto, ¿no? Al bebé que lleva dentro. Entonces, muchas veces esa nutrición, esa alimentación no se realiza de la forma más adecuada. Existe un sobreconsumo de lo que son los dulces, de lo que es la bollería, de alimentos extremadamente manufacturados, pues que no es adecuada. ¿Por qué? Pues porque no lleva los requisitos de salud más adecuados para la mujer, ¿vale? Otra pregunta muy importante que suele surgir es si se puede o no se puede hacer deporte durante el embarazo. Y la respuesta que damos siempre es la misma. El embarazo es una situación fisiológica de la vida de la mujer, por lo cual se puede realizar deporte. De hecho, es beneficioso el realizar deporte. ¿Cuándo no se debe realizar? Bueno, cuando exista alguna condición en relación al embarazo que así lo contraindique, que eso lo dirá el ginecólogo o la matrona que lleve el control del embarazo, o bueno, pues si nos encontramos en los momentos más finales del embarazo o tremendamente iniciales, que siempre hay que tener un poquito más de cuidado. Y ya para terminar, me gustaría hacerte una pregunta sobre salud mental. Sí. Hay embarazadas mujeres que después del parto tienen una depresión posparto. ¿Se atiende ahora, se está más pendiente, se atiende más adecuadamente esa depresión posparto que quizás antes pasaba más inadvertida? Pues mira, no solamente después del parto, sino también durante el parto, durante el embarazo. Se sabe que aproximadamente el 6% de las mujeres sufren algún tipo de alteración mental, hablemos de distimia / depresión durante el embarazo, y después del parto ocurren diferentes entidades mentales. La primera es el maternity blues, ¿vale? Esto ocurre hasta en el 30% de las mujeres. El maternity blues es una alteración del estado emocional, sobre todo de la incapacidad de controlar las emociones de entre alegría, felicidad, tristeza y demás, producido por el cambio tan radical que ocurre cuando nace el bebé y también por la fluctuación hormonal que le ocurre a la mujer. Y hasta en un 12% de embarazos ocurre una depresión posparto, que lo hablabas muy bien. Esto es un punto de salud mental que yo creo que todos estamos cambiando y en todas las especialidades médicas. Es algo que cuando alguien pues estaba triste o mostraba síntomas de depresión hace unos años no se le prestaba tanta atención y ahora forma parte del foco central de la atención que tenemos que tener en cuenta. Hace 5 años apareció un nuevo concepto que es el del cuarto trimestre del embarazo. Viene de Norteamérica y de Canadá. El embarazo, como sabemos, tiene 3 trimestres y luego se produce el parto y luego viene el puerperio, ¿no? Que son los 40 días después del parto. Pues este nuevo concepto, el cuarto trimestre del embarazo, abarca todas aquellas necesidades que han existido de siempre,
pero a los que los profesionales de la salud no hemos sabido darle respuesta en relación al posparto. Véase, pues, estado mental de la mujer. Sí, que quizás había mujeres pues, que sentían que no debían que no podían sentirse así. Correctísimo. Estado mental, estado nutricional, lactancia materna, tremendamente importante, cambios en la imagen corporal, alteración del suelo pélvico, que también tenemos muchísimas en el posparto y que si no tratamos de una forma adecuada va a repercutir a largo plazo sobre la calidad de vida, etcétera, etcétera. Bueno, Rodrigo, pues hemos hecho todo un recorrido por el diagnóstico prenatal, el parto, el posparto. Muchas gracias por tenerte aquí. No, gracias a vosotros, a Diario Sur, pues por convocarnos a estas reuniones tan interesantes y sobre todo por hacer una divulgación sanitaria de temas tan relevantes para la salud de la mujer, por supuesto.